Amén, amén. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestra serie de estudios acerca del crecimiento espiritual. Me voy a tomar unos 5 minutitos para ponerles al día de lo que hemos visto hasta ahorita, para los que no han estado conectados. Van a tener que ir a leer esos textos para realmente ponerse al día, pero esta es nuestra tercera lección. La primera lección estuvimos en Primera de Corintios, capítulos 1, 2, 3 y 4. Y vimos muchas cosas, pero entre ellas lo principal es cuál es la fuente del crecimiento espiritual. Y no es el maestro, no es el predicador, no es el siervo. Apolos y Pablo son siervos por los cuales los creyentes en Corintios creyeron, y ellos tuvieron el problema de pensar que se tenían que alinear detrás de ciertos maestros. Y los maestros hicieron todo lo posible para que su confianza no fuese depositada en los maestros mismos, pero sin embargo eso es lo que pasó. Pero lo que dice ahí Pablo en el capítulo 3 es que Apolos planta, Pablo riega, o viceversa, ya se me olvida cómo, pero ¿qué? Lo importante es el crecimiento lo da Dios. Entonces, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que entender que Él es la fuente, la única fuente, la única forma que vamos a poder crecer espiritualmente. De ahí nos fuimos en la segunda lección a Filipenses, y estuvimos principalmente en la primera mitad del capítulo 3, donde Pablo empieza con una fuerte advertencia contra sus oponentes. Uno de los problemas principales de la iglesia del primer siglo era la falsa enseñanza de gente convertida del judaísmo al cristianismo, que se oponían a la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, y por eso les enseñaban o les trataban de enseñar que no podían ser parte del pueblo de Dios, a no ser que además de creer en Cristo y además de bautizarse, también tenían que hacerse judíos, o sea, tenían que circuncidarse, tenían que obedecer la ley de Moisés. Y Pablo les dice a ellos perros en Filipenses capítulo 3. En Gálatas va a decir que él desea que se mutilen a ellos mismos. Pablo está molesto con ellos, pero la razón que está molesto con ellos es porque la enseñanza de ellos, y es muy sutil el creyente que adopta esa enseñanza, es una enseñanza que te tiende a llevar a autoconfianza, o sea, confiar en ti mismo para tu crecimiento espiritual. Y Pablo dice, mira, si vamos a jugar ese juego, dice esto en Filipenses 3, yo ganaría, porque yo tengo las mejores calificaciones, yo soy considerado del octavo día, de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley, o sea, yo ganaría ese juego, pero dice, todo eso yo lo conté como basura, como excremento, como nada, porque yo prefiero conocer a Cristo, yo prefiero la justicia que viene por la fe en Él, y lo que tenemos que aprender a hacer, y lo que tiene que ver esto con el crecimiento espiritual, es la idea de que no podemos pensar que estamos creciendo espiritualmente cuando lo que estamos es creciendo en autoconfianza. Si estamos haciéndonos más y más hábiles en hacer ciertas cosas, inclusive cosas en la iglesia, o sea, estamos predicando mejor, o orando mejor, o cantando mejor, o sirviendo mejor, o asistiendo a las reuniones mejor, sin faltar. Eso no significa que estamos creciendo espiritualmente. Eso es simplemente una indicación que podemos hacer algo mejor. Y el peligro es cuando nos confundimos eso con el crecimiento espiritual. Ahora, claro, el crecer espiritualmente te puede llevar a hacer esas cosas mejor y servir de mejor forma, pero el ejemplo que dimos la semana pasada es el ejemplo de Judas, ¿no? Nadie se imaginaba que él era el que iba a traicionar a Jesús, porque tenía uno de los cargos más importantes y hacía todo lo que tenía que hacer. Y tú y yo podemos estar bien involucrados y bien metidos en la obra y súper hábiles en todo lo que hacemos y podridos adentro.
Y lo que tenemos que entender es que tenemos que contar las cosas que nos llevan a la autoconfianza, tomarlas por basura, como hizo Pablo, e intercambiarlas por conocimiento de Jesús para ser hallados en Él. ¿Ok? Eso fue la segunda lección. Ahora, la tercera lección la vamos a tomar de Colosenses, los primeros 3 capítulos. Nuestro texto principal va a estar en el capítulo 2, del 8 en adelante. Y es más, vamos a leer ese pedazo o parte de esto. No vamos a leerlo todo ahorita, lo puse ahí en el chat. Pero vamos a empezar leyendo del versículo 8 hasta el 19. Isaida, si estás ahí para ayudarnos con la lectura, por favor. Colosenses Ok. 2, del 8 al 19 va a ser nuestra lectura inicial hoy. Ok. Entonces, plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No, perdón, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Está lleno? Y el 19 también. Ok. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ok, perfecto. Acabamos de leer Colosenses 3 o 2, perdón, del 8 al 19 para los que se acaban de conectar, Colosenses 2 del 8 al 19. Y ahí termina con la frase que vamos a crecer con el crecimiento que da Dios. Y eso lo estudiamos en la primera lección, en primera de Corintios capítulo 3, el crecimiento lo da Dios y entendemos eso. Entonces queremos buscar el crecimiento que da Dios. Y para llegar aquí a poder crecer como Dios quiere que crezcamos, lo que Pablo le escribe a los cristianos en Colosa, quiero que nos enfoquemos en el versículo 8 y el 16 para empezar a entender este texto, porque así como en Filipenses 3 empezó con una advertencia, cuidado con los perros, cuidado con los falsos maestros, aquí también hay dos advertencias. ¿Ah? Cuídate, mirad, dice el versículo 8, que nadie os engañe. Y el 16, no dejes que nadie te juzgue. Y mira, en base a qué van a venir los engaños y a qué van a venir estos juicios. Los engaños vienen, dice, por medio de filosofías, de huecas sutilezas, de tradiciones de hombres, de rudimentos del mundo. El engaño en el cristianismo, el engaño en la religión, el engaño en nuestra relación con Dios, viene de cosas, según la última frase del versículo 8, que no son según Cristo. Y créeme, en las iglesias, en la religión en general, se hablan de muchas, perdóname que lo diga, tonterías, que suenan buenas, pero son filosofías, son sutilezas huecas, son tradiciones humanas,
son rudimentos del mundo, son cosas que no son según Cristo. Y aquí lo que Pablo está diciendo a estos cristianos en Colosas, no se dejen engañar por esas cosas. Y al mismo tiempo les dice en el versículo 16, y tampoco se dejen juzgar en cuanto a lo que comen, a lo que beben, a los días de fiesta que celebran, a la luna nueva, a los días de reposo, todas estas cosas que también, así como vimos en Filipenses, tienen que ver con cosas que gente había traído de su religión anterior al cristianismo y querían imponer esas cosas en los convertidos a Cristo ahora. Dices, no dejes que te juzguen en cuanto a esas cosas. Ahora, lo que es importante de ambas advertencias, ¿verdad?, es que separan o quitan de en medio la centralidad de Cristo del tema. ¿Ok? Otra vez, la última parte del versículo 8, el problema con todas estas cosas listadas al principio del 8 es que no son según Cristo. Y el problema con las otras cosas por las cuales les juzgan en el 16 es que son simplemente sombras de lo que es realmente importante. El del 17 dice, todo esto es una sombra de lo que ha de venir, pero la plenitud, aquí en la Reina Valera dice el cuerpo, pero en realidad la palabra correcta ahí debe ser la plenitud, se encuentra en Cristo. O sea, si tú realmente quieres estar conectado con Dios, necesitas a Cristo. Como leímos en Filipenses, hay que ser hallados en Él. ¿Okay? Y si hay algo que te está separando de Cristo, que si hay algo que, como dice Pablo en Gálatas, que te está desligando de Cristo, y vamos a estar en Gálatas la semana que entra, si Dios quiere, o si hay algo que está, como dice el versículo 19 aquí, que hace que no te agarres o te ates bien de la cabeza, entonces no vas a crecer, porque la plenitud está en Cristo, y las cosas que no están en Cristo, o que no son según Cristo, te van a engañar. No te dejes engañar por esas cosas. Ahora, tenemos que retroceder un poquito para ver una cosa en el capítulo 1 antes de seguir adelante con el texto. Pero la idea de estar en Cristo y la idea de crecer en Cristo y la idea de ser asidos a Cristo y atados a Cristo y de tener a Cristo y no soltarlo es tan importante y básico, porque como observamos, ¿verdad?, así es la única forma que vamos a conseguir o a tener como estudiamos la semana pasada en Filipenses, la resurrección de los muertos. Así es la única forma que vamos a conseguir la justicia que viene por la fe. Y así es la única forma que vamos a recibir y conseguir el crecimiento espiritual que solo proviene de Dios. Tanto que Pablo dice, yo me esfuerzo únicamente con este propósito. Si uno lee el último párrafo del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, aquí en Colosenses, una de las palabras que se repite es la palabra lucha. No sé bueno, no lo leímos, pero si ven, por ejemplo, el versículo 29 del 1, dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia. Versículo 2, quiero que sepas que tengo una gran lucha que sostengo por vosotros. Pero esta lucha, este esfuerzo que hace Pablo, ¿qué fin tiene? ¿Ok? Si nos regresamos al 24 del capítulo 1, dice, ahora me gozo en lo que padezco, lo que sufro por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, el cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí viene, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Que Pablo está diciendo, yo padezco, yo sufro, yo me esfuerzo para proclamar el misterio. ¿Okay? Y este misterio, dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Y este misterio, este versículo es súper importante para este tema que estamos estudiando del crecimiento espiritual, porque el gran misterio que Pablo se esforzó y padeció y luchó para enseñar es el misterio que nos va a decir en el versículo 27. El gran misterio es este. El gran misterio es
Cristo en vosotros. Ese es el gran misterio. El gran misterio de todo esto, cómo vamos a crecer espiritualmente, cómo vamos a llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos, cómo vamos a ser la iglesia que Dios desea que va a utilizar en el mundo. El secreto de la vida es, el gran misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa última frase del 27 pudiera ser el título central de todas estas lecciones, de todas estas clases. Porque el fin de nosotros, el fin de Pablo, todas las luchas, todo el esfuerzo, todo el de Pablo, era para presentar esa enseñanza, para desvelar, quitar el velo de ese gran misterio. Y el gran misterio es, aquí viene, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando llegamos a esas advertencias que él da en el versículo 8, dice el problema con las filosofías huecas, el problema con las tradiciones de los hombres, es que no promueven Cristo en vosotros. Y el problema con versículo 16, con ser juzgados por comidas y bebidas y los días después de fiesta y lunas nuevas y días de reposo, y cosas que tienen que ver con el antiguo pacto y circuncisión, que también menciona en los versículos intermediarios. El problema con todas estas cosas es que no te van a llevar o traer a esa condición de tener a Cristo en ti. Ese es el gran misterio, Cristo en ti. ¿Okay? Cuando Cristo está en ti es cuando estás creciendo espiritualmente, no cuando tienes más autoestima, no cuando tienes más autoconfianza, no cuando escoges el mejor maestro, no cuando eres súper bueno en obedecer, no cuando sirves mucho y trabajas mucho, no. Cuando tú tienes a Cristo en ti, eso es cuando estás creciendo espiritualmente. Y el que te puede dar eso es Dios. Entonces Pablo aquí cuando le escribe a esta iglesia, así como le escribió a los filipenses, así como le escribió a los de Corintios, como les va a escribir también a los de Gálatas, que vamos a ver la semana que viene, les dice, mira, ten cuidado con estas enseñanzas, estas sutilezas, estas ideas, porque te están distrayendo y están ocultando más, aún más, la importancia del gran misterio, Cristo en vosotros. Ok, pero vamos a entender bien lo que está pasando. Ahora sí vamos a regresar al texto principal y vamos a ver lo que está pasando después de que inicialmente menciona la primera advertencia, no te dejes engañar, versículo 8, habla de que ellos han sido circuncidados, versículo 11, pero con una circuncisión espiritual, ¿verdad? Acuérdate que los falsos maestros, los judaizantes, los convertidos del judaísmo, que les decían a estos gentiles cristianos que no servían porque tenían que ser circuncidados, porque no habían sido circuncidados. Él dice, pero ustedes sí han sido circuncidados, pero con una circuncisión no hecha con manos. Y se refiere, versículo 12, al bautismo. En eso fue desechada la parte sucia y fueron levantados de los muertos y tienen todas las promesas y todo el poder de Jesús operando en ustedes, ¿verdad? El mismo Jesús dice que despojó, versículo 15, a los principados y potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, no te dejes juzgar por sus cosas. Versículo 16, de comida y bebida y días de reposo, ¿verdad? Porque lo que tú tienes que hacer es conectarte a la cabeza, conectarte a Cristo, porque en Cristo vas a estar bien. Y la circuncisión hecha con mano no te va a conectar a Cristo, y la ley de Moisés no te va a conectar a Cristo, y las huecas sutilezas no te van a conectar a Cristo, y las tradiciones humanas no te van a conectar a Cristo. Hay que conectarse a Cristo. Entonces, ¿qué impide que estemos bien conectados a Cristo? O sea, aquí viene la parte principal que quiero que veamos esta noche. Versículo 20 en adelante. ¿Ok? Y acuérdense que lo que estamos viendo, versículo 19, es que vemos el crecimiento que da Dios. ¿Ok? Entonces, él empieza aquí con una pregunta muy importante. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Porque
cuando estamos hablando de las escrituras de Pablo principalmente, que tienen que ver con crecimiento espiritual, mucho de lo que él hace, él nos ayuda a entender lo que no es crecimiento espiritual, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, autoconfianza, crecer en autoconfianza no es igual a crecer espiritualmente. ¿Okay? Y otras de las cosas que a veces pensamos y a veces confundimos con el crecimiento espiritual es el dominio propio. Es cuando tú y yo llegamos a ser mejores en controlar nuestro comportamiento. Y pensamos que cuando podemos dominar nuestro comportamiento, pues estamos creciendo espiritualmente. Ahora, el problema es obviamente, dominio propio es uno de los frutos del espíritu. Obviamente eso es parte de vivir en el espíritu y crecer espiritualmente. Pero hay muchas formas de controlar el comportamiento, ¿cierto? Y hay una forma espiritual de hacerlo, pero hay muchas otras formas no espirituales de controlar el comportamiento. Y es precisamente la trampa en la cual estaban cayendo en la iglesia en Colosas. Versículo 20 del capítulo 2 hace una pregunta y dice, si habréis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, se someten a preceptos mundanos, tales como no toques, no manejes, no gustes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, dice, valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ok? Lo que está diciendo aquí Pablo es que, mira, ustedes tienen que vivir como que si creen lo que ustedes dicen de ustedes mismos. ¿Okay? La pregunta es, cuando tú te bautizaste, cuando tú moriste con Cristo y fuiste resucitado juntamente con Él, ¿creíste en el poder de ese evento? Y si es así, ¿por qué estás viviendo como que si no es el caso? Si realmente moriste con Cristo, versículo 20, ¿por qué vives como que si todavía vives en el mundo? Porque los mundanos, ¿cómo es que los mundanos controlan su comportamiento? Lo hacen con rudimentos y preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques. Cualquiera puede controlar su comportamiento de esa forma. Y es más, yo te puedo ayudar a ti a controlar tu comportamiento. Lo que voy a hacer es que voy a comprar un palo grande, ¿eh? Y cada vez que tú haces algo que no debes hacer, yo te voy a pegar con ese palo. ¿Eh? Y te garantizo que después de 8 o 10 veces que te doy con ese palo, tú vas a dejar de hacer eso. O sea, es un sistema increíblemente eficiente para controlar yo el comportamiento tuyo. Pero no es una forma espiritual de hacerlo, ¿cierto? Y fíjate, esto es lo que los falsos maestros enseñaban, y esto es lo que los cristianos en Colosas estaban dejándose engañar con este tipo de enseñanza. Porque fíjate, mira, si yo quiero que tú dejes de pecar, vamos a dar el ejemplo de, no sé, pornografía, ¿verdad? Yo tengo un problema con pornografía, vamos a decir, y me encanta ver mujeres desnudas en la pantalla, ¿verdad? Entonces, lo que necesito es que alguien se pare aquí detrás de mí y cada vez que agarre el mouse y vaya a abrir eso, necesito que me dé un shock eléctrico. Y cuando me da el shock eléctrico, varias veces voy a dejar de hacer. ¿Okay? Ahora, es interesante porque eso puede funcionar para que yo lo deje de hacer. Pero eso va a cambiar mi corazón. Eso va a cambiar lo que dice aquí la última frase del versículo 23, el apetito de mi carne. No, todavía lo voy a querer hacer. Lo único es que lo voy a dejar de hacer porque no me gusta el dolor del shock eléctrico. ¿Okay?
Entonces, lo que los judaizantes y los falsos maestros querían hacer para desconectar a la gente de Cristo, es decir, mira, yo te puedo ayudar a crecer mucho más rápido, yo te puedo ayudar a crecer y ser la persona que tú piensas que tú debes de ser, y no tienes que ni abrir tu Biblia, ni acercarte a Dios, ni acercarte a Cristo, solo haz lo que yo te diga, déjame castigarte, déjame cortarte y hacerte una cirugía y maltratarte y regañarte y gritarte cada vez que haces algo mal, y vas a ver qué tan rápido te acomodas a lo que yo pienso que tú debes hacer. Y al dejarse enseñar de esa forma y al adoptar esa doctrina, Pablo dice, ustedes están viviendo como que si no murieron con Cristo. Y peor de eso, capítulo 3, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. O sea, no solamente estás viviendo como que si no moriste con Cristo, pero estás viviendo como que si no resucitaste con Cristo. O sea, la pregunta es, ¿realmente crees que pasó algo cuando te bautizaste? ¿O fue simplemente un baño en agua? ¿Realmente entiendes que fuiste sepultado con Cristo, que muriste y que después fuiste resucitado otra vez con Él? ¿Crees eso? Porque si crees eso, debes de vivir según eso. Pero hiciste eso, pero vives como que eso no hizo nada. Vives como que si todavía necesitas reglas humanas, vives como que si todavía necesitas rudimentos, vives como si todavía necesitas que alguien te controle tu comportamiento, en vez de dejar que Cristo te cambie. Ahora, Pablo en Romanos habla de esto de otra forma, y creo que es bueno que vayamos ahí un momentito, nomás para entender bien el concepto. En Romanos 8, vamos a ir un momentito. Romanos 8, versículo, bueno, desde el 1 en adelante, pero no quiero tomar tiempo para leerlo todo. Dice algo bien interesante. Dice en el versículo 5 de Romanos 8. Dice, habla de los que son según la carne y los que son según el espíritu. Y de eso estamos hablando. Acuérdense que el problema con los corintios, en nuestra lección de hace 2 semanas, era su carnalidad. ¿Sí? Entonces aquí Pablo dice a los romanos, versículo 5 del 8, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni tampoco pues no, pues eso es vivir según la carne. Vive según la carne no puede agradar a Dios. La mente en la carne, los que piensan en la carne son carnales, y los que piensan en el espíritu son espirituales. Mira lo que dice el versículo 9, mas si vosotros no vivís según la carne, según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Estás muerto con Cristo y resucitado con Él? ¿Crees eso? Porque estás viviendo como que si no. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos como moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ya está. Entonces, cuando hablamos vamos a hablar otra vez del ejemplo de pornografía, ¿verdad? Si yo quiero dejar de hacer eso y todo el tiempo digo, no lo voy a hacer,
no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no voy a abrir el internet, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿En dónde está mi mente? ¿En la carne o en el espíritu? En la carne, en la carne. Y estoy tratando de no pecar, ¿verdad? Estoy tratando de no pecar, estoy tratando de no hacer mal. Pero ¿cómo estoy tratando de hacer? Enfocando mi mente en la carne. Según esto, la carne, la mente enfocada en la carne se va a morir. Tengo que, en vez de ponerme, como dice el capítulo, que yo sea transformado por la renovación de mi mente. Tengo que pedirle a Dios que cambie mi forma de pensar, para que ya no desee hacer esas cosas. Porque regresando a Colosenses 1, a Colosenses 2, perdón, estas cosas, esta idea de tratar fuerzas por mi autocontrol, no tiene valor alguno contra los apetitos. No para que lo deje de hacer, aunque todavía lo quiero hacer, o que Jesús cambie mi ser, mi corazón, para que ya no desee esas cosas, para que no, ya no las quiera hacer. Y así no las hago porque ya no es mi naturaleza. O sea, esa es la diferencia entre hacerlo por el espíritu y hacerlo por la carne. Y les voy a decir algo, hacerlo por la carne es tentador porque se ven los resultados rápido. Y no solo eso, nos sentimos útiles cuando nosotros mismos logramos hacer un cambio en nuestras vidas. Mira lo que yo hice, yo dejé de hacer eso, yo cambié, mira lo que hice. ¿Ah? Pero estamos regresando a la idea de Filipenses 2, de confiar en nosotros mismos. Y la justicia que viene por mí no sirve. La justicia que nos interesa es la justicia que viene por fe en Jesús. Cuando Él nos transforma, cuando Él nos cambia. Y por eso el misterio es Cristo en vosotros. Porque cuando Cristo está en mi corazón y cuando Él me hace crecer y Él me hace cambiar y Él me transforma a su forma de pensar y su forma de hablar y su forma de desear y su forma de actuar, entonces yo estoy libre para hacer lo que yo quiera, porque lo que yo quiero ya cambió. Lo que yo quiero es lo que Él quiere. Esa es una transformación espiritual. Por eso es que ese es el misterio, el gran misterio del cristianismo, Cristo en ti. Y vamos a hablar más de eso cuando llegamos a Gálatas la semana que entra, pero aquí vamos a regresar para concluir esta parte en Colosenses. Ahora en Colosenses 3:1 dice, mira, estás negando, 2:20, estás negando tu muerte con Cristo, y 3:1 estás negando tu resurrección con Cristo. Porque si realmente habéis resucitado con Cristo, lo que tienes que hacer es buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y te repito, versículo 21, no manejes, no gustes, no toques. Eso no es buscar las cosas de arriba. Eso no es enfocar tu mente en cosas espirituales. Poned, versículo 2 del 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No manejes, no gustes, no toques, esas son cosas terrenales, son cosas mundanas, son rudimentos y preceptos de este mundo. Quita tu mira de esas cosas y pon la mira en cosas de arriba. ¿Por qué? Versículo 3, porque has muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El gran misterio, Cristo en ti. Tú estás escondido en Él, tú en Él y Él en ti. Esa es la realidad. Es una realidad que se nos olvida cuando nos dejamos llevar, nos dejamos engañar, como los colosenses se dejaron engañar por las tradiciones humanas, por las huecas sutilezas, por estas ideas, por los preceptos humanos. Si nos dejamos engañar y llevar por esas enseñanzas, pues no vamos a tener nuestro enfoque puesto en Cristo. Y vamos a negar el poder de tener nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Versículo 4
cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Cuando Cristo vuestra vida, ¿qué es tu vida? Si tu vida es evitar un cierto pecado, si toda tu vida está porque, oye, yo tengo este problema, yo tengo esta debilidad y siempre estoy pensando en cómo no hacer eso consume tu vida. Solamente siempre estás pensando en qué no hacer, pues solamente estás pensando en eso y eso te consume y esa es tu vida. O sea, el drogadicto tiene ese problema, que solo piensa en eso y lo tiene que hacer para dejar de hacerlo, pero se consume por eso y solo piensa en eso. Y lo que queremos nosotros es no solo siempre pensar en el pecado, no solo siempre pensar en la debilidad, no solo siempre pensar en lo que estamos cayendo y en las trampas. Queremos enfocar nuestra mente en las cosas del reino, reconociendo que nuestra vida está escondida con Cristo en Él. Y entonces, ¿qué es lo que dice que hay que hacer? ¿Verdad? Y esta es una parte que hemos leído muchas veces y no vamos a leerlo todo. Pero el versículo 5 del 3 dice, entonces, ¿qué hay que hacer? Haz morir lo terrenal en vosotros. Y hay una gran diferencia entre hacerlo morir y tratar de dejarlo de hacer. ¿Okay? Si mi problema es la droga, ¿verdad? Hay que no tomar droga, no hacer droga, no usar droga, no usar droga. Pues eso no es hacerlo morir, eso es darle vida, porque siempre estás pensando en la droga. Mátalo, hacerlo morir. Y aquí te da la lista: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. Continúa el versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, todo eso. Mata todo eso. Y aquí viene la clave. Y no mientas. ¿Por qué? Porque habéis despojado el viejo hombre con sus hechos y te has revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino Cristo es todo y el misterio en todos. El gran misterio, Cristo en nosotros. ¿Cómo llegamos a Cristo en nosotros? Cuando nos revestimos y ese revestimiento se va renovando, dice, conforme a la imagen de Dios. Esa es nuestra definición del crecimiento espiritual. Es cuando hacemos morir el viejo hombre, la muerte con Cristo y la resurrección con Cristo, el nuevo hombre se va renovando, se va transformando, se va cambiando conforme a la imagen del Creador. Cuando tú te vas pareciendo más y más y más y más a Dios, esas diferencias que tenemos los unos entre los otros también se van a ir desapareciendo. Ya no hay griego ni judío, circunciso o circunciso, o bárbaro o siervo, libre o mujer o hombre, o todo. Porque todos somos en Cristo. Porque Cristo está en nosotros. Eso es lo que estamos buscando. Y las cosas que impiden que reconozcamos en el 23 tienen cierta reputación de sabiduría. Eso suena bien. O sea, esa idea de dejar de pecar, eso suena bien. ¿Verdad? Esa idea de cambiar mi comportamiento, eso suena bien. Esa cosa que me voy a dar un shock eléctrico cada vez que pienso mal, pues eso suena que me va a ayudar. Pero dice, cuidado con eso, porque eso no te va a ayudar a crecer. Eso no te va a conectar a Cristo. Eso no te va a ayudar a renovarte a su imagen. Es posible que te ayude a comportarte mejor,
pero por la carne, no por el Espíritu. Cuando llegamos al final de esta sección, después de que dice, haz morir estas cosas, después dice, entonces vístete, versículo 12, con las cosas que necesites, ¿verdad? Benignidad, misericordia, humildad, agradecimiento, paz, todo esto, ¿verdad? Y la palabra de Dios, versículo 16, va a morar en abundancia en ustedes. Todo esto viene a través de buscar estas cosas por el Espíritu y no por la carne. ¿Ok? ¿Comentarios, observaciones, preguntas? Tenemos un poquito más de tiempo para conversar de esto ahora. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué pensamientos tienen de lo que acabamos de ver? Buenas noches, Vicente. Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Bien, bien. Eduardo, adelante. Mucho gusto en saludarlos. Alberto, ¿cómo estás? Adelante usted. Dígale, Alberto, pase adelante. Que saludar y saber cómo estaban. No, dale, Eduardo, adelante, Eduardo. Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué sugiere a los hermanos de Colosas que realmente lo que hay que hacer es vivir en santidad, vivir en los valores de Cristo? De Gálatas, porque todo esto Pablo lo va a repetir a los Gálatas en un contexto parecido, pero un poco más amplio. Vicente, quisiera preguntarte algo sobre lo que estás diciendo, de que si nosotros decimos no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, entonces no te ayuda para dejarlo hacer, como tú. Claro que sí te ayuda para dejarlo de hacer, claro que sí te ayuda. Lo que pasa es eso, o sea, te puede ayudar para dejarlo de hacer y por eso dice que estas cosas tienen reputación de sabiduría, porque funcionan. Claro que funcionan. Yo he cambiado mi comportamiento en ciertas formas por mi cuenta. Un ejemplo, ¿verdad? Después de que me lastimé la espalda hace muchos años, tuve que hacer terapia física. Y antes de eso no hacía nada de ejercicio y después de eso adopté la disciplina y yo por mis ganas, por mis fuerzas, empecé a trotar 3 veces a la semana y lo sigo haciendo. ¿Verdad? Y yo, porque yo dije, yo lo voy a hacer, yo lo hago y yo lo hice porque yo quise. ¿Verdad? Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver con mi crecimiento espiritual. Y si yo trato de adoptar esa filosofía humana y la meto en mi espiritualidad, en mi vida religiosa, y yo trato de imponer mis fuerzas y mis ganas y decir, yo voy a ser la persona que Dios quiere que sea porque yo lo hice, entonces puede ser que logre un cierto comportamiento, pero no voy a lograr la transformación que Dios está buscando. Y ese es el engaño, ¿verdad? Entonces tú puedes dejar de pecar o puedes dejar de hacer algo malo o puedes cambiar tu comportamiento, pero si lo haces por la carne, no es igual que hacerlo por el Espíritu. Pero ¿cómo lo haces por el Espíritu? Explícame, por favor, porque me quedé, no entendí muy bien claro, ahí. Es que no lo entendiste porque no hemos llegado ahí todavía. Eso tienes que conectarte al próximo episodio, ¿verdad? Toda esta serie de clases va para eso, porque Pablo aquí no dice estrictamente cómo hacerlo. Lo que dice es que lo vas a lograr cuando eres transformado a su imagen, ¿verdad? Cuando te despojas del viejo hombre y el nuevo se va renovando, pero lo que todavía no nos ha dicho es cómo consigo esa renovación, cómo consigo esa transformación. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Eso nos vamos a ver en la lección número 6 o 7, depende de qué tan rápido avanzamos. Pero para eso te tenés
Ok. Que mantener conectada. Pero para ahí vamos. No, Lo que claro, estamos haciendo es que poco a bien. poco estamos definiendo lo que es el crecimiento para no confundirnos con otras cosas, para no irnos en caminos que no son. Y definitivamente el camino al crecimiento no es tratar tú misma de cambiar quién eres. Ese no es el camino del crecimiento. El camino al crecimiento, según la primera lección, tampoco es decir, yo voy a seguir a cierto maestro y lo que él diga, yo voy a seguirle a él porque él es el que me va a hacer crecer. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ese tampoco es el camino al crecimiento. Porque esos caminos son caminos carnales. Y la carnalidad no nos va a llevar al crecimiento espiritual. Lo que estamos buscando, y sí lo hemos observado en cada una de las lecciones, es esa transformación en la imagen de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo llego a eso? Ahora, sí, tocamos un poquito eso en Romanos, porque nos dijo, tiene que ver con dónde está tu mente. Si tu mente está en la carne, eso es muerte. Pero si tu mente está en el espíritu, eso es vida. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a hacer desde ahorita, ¿verdad? Si no quieren esperar hasta la lección 6 o 7, empieza a pensar en cosas espirituales. O sea, en una de mis favoritas lecciones personales de Romanos 8, para mi vida personal, cuando estoy enfrentándome con un pecado, en vez de decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pienso en algo espiritual. Pienso en un pasaje de la Biblia, pienso en un himno, me pongo a orar por alguien. Y de repente, cuando empiezo a pensar, a enfocar mi mente en el espíritu, pues como que se desaparece. No lo haces. Ese deseo de hacer esa cosa. Y es no hacer algo malo a través de hacer algo bueno. Es lo que dice el último versículo de Romanos 12. No te dejes vencer por el mal, pero vence el mal con el bien. Entonces, en vez de decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, piensa, ¿qué puedo hacer en vez de hacer eso? Y escoges algo espiritual, obviamente, porque no en vez de beber voy a tomar drogas, o sea, no, o sea, piensa en algo espiritual, enfoca tu mente en el espíritu, en vez de enfocar tu mente en el corazón. Filipenses 4.8, ¿qué dice, Joel? A ver, vamos a ver. Filipenses 4.8. Joel puso en el chat. Pensar en todo lo bueno, ¿no? ¿Dónde vamos a enfocar? Todo lo bueno, todo lo que es puro, sí, todo lo digno de alabanza, sí, ok. Perfecto. Claro. Sí. ¿Dónde vamos a enfocar nuestros pensamientos? Alberto Sosa quiere decir algo y Beto también. Ok, Alberto Sosa y después Beto. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? La verdad que me siento muy contento de escuchar el estudio de Vicente y ver o saber que están aquí hermanos muy queridos, amados, de Venezuela sobre todo. Mi saludo extensivo a todos. Y pues algo es interesante esto de la espiritualidad. Y es algo profundo y a la vez pues sencillo, por lo menos para mí, ¿no? Al verlo uno desde el punto de vista profundo, como decía hace un momento, pues como que se complica más la situación, la relación entre mi persona y Dios. Y es muy corto y muy sencillo lo que voy a decir. Por lo menos para mí ahorita, el estar aquí en un país que no es mi país, aclimatándome en todos sentidos, pues empezando por el idioma, el clima, no estoy en mi casa, bueno, y etcétera. Tenemos que tener a Dios en lo profundo. Ahí sí debe ser profunda la situación y la relación. Tener a nuestro Dios profundo en el corazón y atrevernos a tener una comunión con Él íntima y constante. No es un día sí, un día no. Y es hermoso y bello, delicado
y fortalecedor, enormemente fortalecedor, el poder invocar el nombre de Dios en todo momento. O sea, estar en lo espiritual, porque esto es eminentemente espiritual, la relación con Dios. Después vienen otras cosas, bendiciones materiales, que esas bendiciones a veces hasta nos estorban. Como decía nuestro predicador allá en San Cristóbal una vez, me acordé ahorita. Y uno tiene que, pues, confiar en esas bendiciones materiales que vienen y ya, no estar desconfiando, porque eso te vuelve más carnal. Y para mí el invocar a Dios es algo tremendo, tremendamente profundo. Y estando en una tentación o una concupiscencia y estando a la misma vez con Él, conversando con Él, pues es difícil no escogerlo a Él, no escogerlo, no escoger quedarte con Él y seguir pues tu relación y valorarla, como decía el hermano Colmenares ahorita, pues valorar y donde está tu corazón, pues ahí están tus ganas, ¿verdad? Ahí está tu tiempo que vas a gastar, ahí está tu poder, y hay gente, a veces yo quiero huir quizás de él para poder atender mi concupiscencia, para atender mi carne, pero prefiero estar con él porque a la larga sé que va a ser tremendamente recompensado y consolado. Entonces, el invocar el nombre de Dios es algo, es un tesoro enorme que tenemos. Claro. Y ahí está el punto, en escogerlo él o escoger seguir con la concupiscencia o con la tentación y caer o estar cayendo, porque de que pecamos, pero no así siendo pues arrastrado hasta el final, hasta la perdición, pues, sino Claro, claro. de la mano con él, pues el invocar a Dios es algo muchísimo más bueno, más mejor. Claro, claro, y por eso Diciéndolo. en el texto dice que si nos dejamos engañar, no estamos asidos de Jesús, no estamos asidos de él, no estamos conectados a él, porque si nos desconectamos de él, no vamos a tener el éxito. Muchas gracias. Amén. Perfecto. A ver, Beto, toca. Buenas noches. Escuchando atentamente todo hoy y siguiendo la lectura, las dos advertencias iniciales con que comenzaste hoy en Colosenses, que no nos engañen y no nos juzguen. Pero luego, al final del capítulo 2, y luego también en Romanos 8, pareciera que la parte carnal, que enfatiza ahí en los dos pasajes, es muy relativo a la ley, o sea, una dependencia a la ley. Y eso, como dice el mismo texto, pues tiene virtud en cuanto al trato del cuerpo, pero no a las apetencias de la carne. Entonces todavía el crecimiento espiritual se confunde con eso, un apego a la ley. Y también hay una tendencia, diría yo, de también juzgar a otros. Fíjate, el texto dice, no se dejen engañar, no se, y no se, no juzguéis tampoco, ¿no? Que nadie los juzgue, pero tampoco uno juzgar. Porque en el juicio que normalmente hacemos, o se hace, de alguna manera está la ley ahí implicada. Y lo que dice en todos esos pasajes, y que luego también en Gálatas, la semana que viene se va a ver,
que hay que morir a la carne, que de alguna manera hay que morir a la ley para poder vivir en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo y no en la ley. Si mi vida está escondida en Cristo y no en la ley, tampoco puedo pretender que la vida de los hermanos estén muy sujetas a la ley y lugar están sujetas a Cristo, que Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz y nos liberó de todo eso. Muy bien. Y lo que también nos recuerda eso es que, y cuando llegamos a Gálatas va a ser hasta más claro, porque Gálatas, creo que lo dije mal cuando dije que Gálatas es más amplio. No, Gálatas es más específico, porque Gálatas habla específicamente de la ley. En Colosenses como que lo abre un poco más, porque no menciona la ley como tal, habla de rudimentos y preceptos humanos. O sea, sin ser judío y sin conocer la ley de Moisés, todavía puedes caer en estas mismas trampas de reglas o de la ley que te mata, que no tiene que ser la ley de Moisés. O sea, si nos recordamos algo interesante, la ley vino de Dios, pero aquí está hablando de rudimentos humanos. Ahora, Claro, adelante. ahí también en el texto, en Colosenses, lo preguntaba Zaida de cómo se hace eso, que también Joel le ofreció Filipenses 4. En el versículo 12 nos dice, vístanse como escogidos de Dios. Y da una serie de características, o de lo que yo llamo atuendos, vestidos. ¿Okay? Vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia. Eso me quita a mí la posibilidad de juzgar. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, como Cristo nos perdonó, hacerlo nosotros, y sobre todo vestirnos de amor, que es el vínculo de la perfección, el vínculo perfecto, pues. Entonces sí nos da digamos, herramientas o unos pasos a seguir. Que eso es simplemente la evidencia de que la vida está escondida, nuestra vida está escondida en Cristo, creo yo. Por supuesto. Gracias, gracias. A ver, hermano Alexander. Hola, y te iba a preguntar, hermano, pero lo respondiste, que aunque está hablando de cosas de estos judíos que querían facilitarle la vida a estos gentiles, que yo creo que a veces nosotros caemos en eso, en colocarles reglas a los hermanos, y haz esto, y haz esto, y haz esto. Y lo quería contrastar con el segundo comentario que hizo Beto, de que más bien él nos está recomendando colocar nuestros atuendos. La pregunta era, pero ya la respondiste, que si nosotros como cristianos podemos caer en eso, en traer la ley, aunque no vamos a traer la ley de Moisés, pero vamos a traer esa falsa humildad de un cristiano correcto y querer que todos sean correctos y miren, yo sí voy, yo sí vengo. Entonces, esa era la pregunta, pues, que si estamos en peligro de colocar esos estatutos humanos. Y sí, como tú dices, definitivamente, sí estamos en ese mismo peligro y por eso la advertencia es para nosotros también. No te dejes engañar, no te dejes engañar pensando que implementando reglas vas a llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Así, ese no es el camino al crecimiento espiritual. Muchas gracias. Bueno, hermanos, ya se nos pasó la hora, vamos a dejarlo ahí y continuar la semana que viene, si Dios quiere. Gálatas, la semana que entra, vamos a estar hablando de la misma idea, pero un poco más enfocado. Y a ver, oración final. Hermano Pío, por favor, si nos puedes dirigir. Eterno y bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Padre, por el estudio de tu palabra, que ha sido, Padre Santo, edificante. Y Padre, te damos gracias por nuestro hermano Vicente, que, Padre, lo has usado una vez más para alimentar a tus hijos.
Padre bendito, síguele bendiciendo, síguele llenando de tu sabiduría, eterno Padre, para que Él pueda seguir ayudándonos. Padre eterno, pedimos que nos ayudes para no depender en los logros humanos, sino, Padre Santo, poner toda nuestra confianza y nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, queremos implorarte por cada persona que ha estado conectada en esta hora. Y Padre, te imploramos por nuestros hermanos que están enfermos, que tú, Padre, les ayudes. Y Padre, que si es tu voluntad, les ayudes en sus males que están padeciendo. Y te pedimos, eterno Dios, que los que estamos en manos del médico, estamos, Padre, por ser sometidos a estudios, que tú, Padre, nos ayudes para que pueda salir todo favorable, Padre eterno, y podamos estar bien y, Padre Santo, seguir adelante sirviéndote, eterno Dios. Perdona las equivocaciones que hacemos, eterno Padre, y guárdanos muy cerca de ti. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.